Ahora voy a dar paso a la palabra a Ariel León. Ariel, 10 minutos con concesión. ¿Aló? Kunamanta Hirayanaka Kuyanaja, Yasutija Ariel León Bacián, Nayan Macajama, Miña Santagua, Jayaya Aymara Quechomarca. Mi nombre es Ariel León Bacián y vine a exponer lo que ha ocurrido con los pueblos andinos en general respecto al tema de la dictadura y concentrándome en el hecho de que no necesariamente hay una gran cantidad de testimonios, ni mucho menos, hay un silencio, hay una reserva por parte de las comunidades y de los pueblos y los casos que uno puede rescatar son escasos. Sin perjuicio que cuando uno empieza a conversar con hermanos de comunidades, empiezan a aparecer relatos dentro de un contexto también de violencia muy normalizado. Los pueblos andinos en el norte tenemos alrededor de 300 años de minería. Y eso quiere decir algo, porque el colonialismo, el saqueo de los territorios y el primer capitalismo, siempre se dice en Chile se vivió en el norte, el primer capitalismo. El primer proceso de expoliación de población, de esclavitud de población. En el norte nosotros teníamos, por ejemplo, mitallos para Potosí. Ustedes saben que en las minas de Potosí murieron 3 millones de personas o más. Y a veces uno se pregunta por qué algunas músicas en el norte son tan tristes. Dice relación con ese tipo de procesos históricos donde partían a las minas 50 personas, con los años volvían 10 con muy mala salud o mutilados y con una muy mala vejez y una muy mala muerte terminaban sus días por lo que ello significó, sumado al saqueo territorial, sumado a la persecución de idolatría, sumado posteriormente a las guerras del capital transnacional que sometieron nuestros territorios a un vaivén de nacionalidades y de corridas de frontera que nos separaron, y uno tiene los nombres, las listas, digamos, de los responsables de la época, presidentes, políticos, partidos y también empresas, y donde uno se da cuenta que no hay soberanía. No hay soberanía, no hubo soberanía ni de Chile, ni de Bolivia, ni de Perú necesariamente en un momento, y la soberanía nuestra, entre comillas, también fue aniquilada. Justamente en estos procesos donde el mundo andino fue como el jamón del sándwich, de alguna manera. Señalar que, claro, posterior a la Guerra del Pacífico sufrimos un proceso de chilenización donde los indígenas no podían hablar ni la lengua quechua, ni la lengua aymara, ni el licanantá, ni el cursa, ni el cacán, nada, no se podía hablar, sometidos a escuelas gobernadas por militares, con castigo físico en caso de hablar la lengua o en el caso de practicar costumbre, y eso fue una constante durante todo el siglo XX, la persecución a los censitarios peruanos, hubo muertes durante todo el siglo XX por esos procesos. Y cuando llega la dictadura, un proceso más, entre comillas, para los pueblos originarios, más muertes, más persecución, más apaleamiento, con ciertas novedades, por cierto, que dicen relación con la ejecución política expresa, con la tortura, y ahí uno puede leer los informes Rettig y Valech y aparecen apellidos indígenas, hermanos de apellido Mamani, de apellido Quispe, Tiaína y otros que aparecen en las listas de desaparecidos, pero con una historia muy invisibilizada, yo diría guardada dentro de los secretos familiares, no es algo que se hable mucho. Y cuando uno va a las comunidades se narran también, y ahí sí que no hay evidentemente ningún tipo de denuncia formal necesariamente, muchos procesos de violencia sexual, que cuando uno los conoce, los guarda en el secreto y en el respeto de la voluntad de las hermanas que sufrieron esa violencia. Y evidentemente uno respeta eso y conserva esos testimonios con la debida reserva hasta que las hermanas tengan la voluntad de hacerlo.
sería lo deseable. Por cierto, en la dictadura hubo un proceso de avance capitalista fuerte que dice relación con la implantación de una economía liberal mucho más intensiva de que la que había antes. Uno echa de menos en los informes, ¿no? Valorando evidentemente el informe Rettig y el informe Wallet, no hubo quizá un abordaje desde la perspectiva de la interculturalidad como para poder promover, recoger testimonios, digamos, de pueblos originarios en el norte para poder tener una correcta visión desde la perspectiva de la verdad de lo que ocurrió en las comunidades. Y por cierto, cuando uno ve también el informe Nuevo Trato, yo lo revisé, se nombra en el informe Nuevo Trato, que ustedes saben que es grandote, una sola vez la palabra dictadura. Una sola vez. Que es justamente para el caso de la hermana Quispe, el caso del pueblo Coya. La hermana Ercilia se va a referir más profundamente a eso seguramente, porque ella es su comunidad, a su comunidad pertenecieron las hermanas Quispe, que uno de los sucesos más luctuosos de la dictadura respecto a pueblos originarios y mundo andino. Y uno busca la palabra Pinochet en el informe Nuevo Trato, aparece 3 veces. 3 veces. Una respecto del pueblo mapuche en la zona del Lumaco, otra para el pueblo Coya nuevamente, cuando se habla de la persecución a las actividades mineras de los hermanos, porque los pueblos andinos practicaban minería, claro, en esa época se dicta el código minero y los indígenas sonamos con la minería y con nuestras prácticas tradicionales productivas que eran sustentables. Y la otra oportunidad es una cita de pie de página, dice Pinochet. Y punto. Entonces uno echa de menos una epistemología, una metodología de interculturalidad para efectos de abordar los procesos de los informes. Si hay nuevos informes, sería lo que deberíamos fomentar y discutir y promover para efectos de que ese silencio no continúe. Y por supuesto, cuando uno ve también en el Nuevo Trato, en el informe Nuevo Trato, el relato de lo que ocurrió con el pueblo aymara en dictadura, tampoco aparece nada. No dice nada. Habla de la migración de los pueblos a la ciudad y los distintos procesos que promovieron eso, y punto. Y en las recomendaciones finales para el mundo aymara, cero. Recuperación del agua, el tema patrimonial, ni siquiera se aborda el tema de las tierras, hay un vacío quizás, pero respecto al tema de violencia política en dictadura tampoco hay una mención. Lo que sí podemos nosotros señalar es que existe una especial atención a los derechos civiles y políticos, tal como lo señalaba Pepe, y una escasa atención a los otros derechos. Y los otros derechos dicen relación con el derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho a la cultura, el derecho al autogobierno o a los derechos políticos de los pueblos originarios, que por cierto también recibieron un duro impacto durante la dictadura. Por ejemplo, uno conversa con los hermanos de Colchane, donde existía el último Malcu. Nosotros en el mundo aymara en el norte tenemos poquitos yatiri, hermanos que practican la medicina, quedan poquitos, quedarán unos 5, 6. Y estos hermanos, bueno, también teníamos como autoridad tradicional los Malcu, que eran los hermanos que básicamente gobernaban los territorios. Quedaba el último en Colchane. Y yo recuerdo haber conversado con hermanos de Colchane, un hermano que fue alcalde del Colchane en dictadura, un hermano de derecha. Y me decía, mira, nosotros no pudimos proteger lo suficientemente al Malcu. Llegó un militar a punta de metralleta y le dijo, tú ya no mandas. Y si mandas, aquí está la metralleta. Y sonamos con el último Malcu. El hermano tuvo que renunciar a su rol tradicional de autogobierno del territorio como autoridad ancestral en virtud de una amenaza de muerte. Lo otro dice relación con la política que hubo de legislación, de nueva legislación respecto de recursos naturales en dictadura. El Código de Agua de 1980. Lamentablemente, 81, lamentablemente ahí eso promovió y aplicó una política de usurpación casi total de las aguas ancestrales del norte
norte de Chile, con escasas medidas de protección. Y hubo reacción de los hermanos. En la Dirección General de Agua se presentaron las primeras oposiciones, el pueblo de Lirima, en Tarapacá, encabezó, y de alguna manera fueron los primeros, digamos, en promover esas oposiciones. Ahí el hermano Javier Vizca, el Tata Vizca, todavía conserva mucho prestigio por haber presentado esas oposiciones y haber triunfado. Pero evidentemente fueron procesos de defensa fragmentarios, escasos, porque la mayoría de las aguas finalmente terminaron en manos de empresas chilenas. Yo recuerdo haber conocido a Gustavo Manríquez Lobo, que fue uno de los redactores del Código de Agua, que es profesor de la Escuela de Derecho en la Chile, creo todavía. Y claro, el abogado Manríquez señalaba, bueno, estos indios que critican el Código de Agua, con una mentalidad absolutamente liberal, defienden aún el legado de la dictadura de usurpación de los recursos naturales, lo cual ha dado lugar a que los pueblos del norte estén prácticamente vacíos. Eso se hizo en dictadura y se siguió aplicando posteriormente. La ley de concesiones mineras, año 83, la Constitución dice que las minas son de propiedad del Estado, propiedad inalienable, inextinguible, bueno, una serie de calificativos que uno piensa que la minería es absolutamente estatal. Y por cierto, junto con reprimir la minería tradicional indígena que se practicaba desde la ancestralidad y que daba lugar a maravillosas obras de arte, de orfebrería nuestra, que en estos momentos están evidentemente muy reprimidas, muy colapsadas en virtud de esa usurpación legal que hubo, se promovió en esa época. Yo recuerdo los testimonios de comunidades mineras con minas abandonadas, con el recuerdo de haber hecho ceremonias en minas antiguas que todavía podrían estar activas o que finalmente terminaron también usurpadas por la ley de concesiones mineras en manos de transnacionales. No lo pueden hacer, no pueden acceder a eso. Se perdieron todas esas tradiciones y se perdieron todas esas ceremonias, se perdió toda esa forma de vida y toda esa labor productiva. ¿Quién era el que lo decía? Armando Uribe, no sé si lo ubican, poeta, abogado y profesor de Derecho de Minas en la Chile, tuve oportunidad de escucharlo, y él señalaba, mira, la ley de concesiones mineras en la dictadura un día era A, el Consejo de Estado, que fue el que lo redactó, era A, llega el presidente de una empresa minera norteamericana, se entrevista con Pinochet, y el otro día la ley de concesiones mineras era B. Yo creo que el único profesor de Derecho Minero que tiene la valentía de decir que hubo un fraude a la Constitución. La Constitución dice que las minas son del Estado de Chile y la ley de concesiones mineras dice que la concesión ya no es un arriendo, entre comillas, sino que es un derecho de propiedad. O sea, ¿desde cuándo el arrendatario es propietario? En Chile pasa. La concesión minera, en vez de ser concesión, es propiedad. ¿De cuándo? Bueno, desde que a Pinochet se le ocurrió por la presión de transnacionales mineras que eso fuese así. Y grandes territorios usurpados por propiedad minera están sufriendo un impacto brutal. La familia de mi madre es de Mamiña. Nosotros en Mamiña tenemos las tortas mineras a 3 kilómetros. Se murió casi toda la agricultura porque ustedes saben de que el polvo explosionado penetra en las hojas, las tapa, las mata. Lo mismo nos pasa con el tema de las carreteras, ¿no? Cuando hace una nueva carretera y se levanta el polvo de los camiones mineros, también mata la agricultura. En el caso de la explotación minera, peor todavía. Y tenemos las tortas mineras a 3 kilómetros del pueblo. Todo el día. Y los hermanos respiran, esto está medido por el Ministerio de Salud, no es cuento mío, respiran más PM10 que acá en Santiago. La hermana Budelia Trautín, la hermana que es presidenta de la comunidad indígena, hermano, no aguanto más, mírame los ojos rojos, mira la alergia, estamos todos así acá. Ya se está hablando de la posibilidad, como en traslademos a estos hermanos de aquí. No sé qué van a hacer con la iglesia 1642, no sé qué van a hacer con nuestros lugares sagrados. Abu Simbel, ¿qué van a hacer? O va a aparecer un senador diciéndoles vamos a pagar a todos, así que vámonos todos para la casa. Es un proceso, una cosa que está en proceso. Y ahí uno ve que las consecuencias de lo que se hizo en dictadura están vivas hoy. Los pueblos están vacíos, sin agua, la migración campo-ciudad operó, la mayor parte del mundo andino está viviendo en Iquique, en Arica, en Antofagasta,
y lamentablemente uno ve que estas políticas continuaron. El artículo 63 de la ley indígena dice, miren, acá la ley de presupuesto año a año, valorando la ley indígena, nadie dice que fue todo mal, valorando la ley indígena, pero hay cosas que uno se asombra. El artículo 63 de la ley indígena dice, todos los años en la ley de presupuesto se va a financiar un plan de repoblamiento de los pueblos andinos. Un plan de repoblamiento, porque ya imagínense el año 93 ya estamos con los pueblos básicos. Un plan de repoblamiento de los pueblos andinos. Y la ley de presupuesto año a año va a crear un presupuesto para eso. Nuestra hermana Amelia Mamani, hermana quechua de Calama, una gran hermana, conocemos a nuestra hermana, una de las abuelas del Tatio, una hermana como mi mamá, una gran hermana. La hermana Amelia presentó una solicitud de transparencia por ese artículo, y la respuesta fue jamás, porque ustedes saben la ley de presupuesto es anual, una vez al año, desde el año 93 hasta ahora jamás se ha financiado el plan de repoblamiento de los pueblos andinos tal como lo señala la ley indígena. O sea, ese artículo retórico, no existe. Como decía Gustavo Manrique, el autor del Código de Agua, que hay un artículo en el Código de Agua que conservaron del antiguo Código de Agua de los 50, un artículo que garantizaba las aguas de consumo humano y para consumo animal para los pueblos originarios. Esa es de una canción de los Jaivas, pero esto no se aplica. Esto es un poquito parecido, porque no se aplica. No lo hemos podido, no hemos conseguido que se aplique. Por cierto, como señalan muchos hermanos, Pinochet nos quitó la vida, la democracia nos quitó el alma. Yo creo que es un asunto que tenemos que analizar con sinceridad, porque la verdad es que la mantención por los gobiernos democráticos de lo que hizo Pinochet dejó a muchos hermanos sin nada, ni siquiera su identidad. Como conclusión, señalar de que hemos detectado una normalización de la violencia, silencio académico, también prejuicios, ¿no? Miren, todos los aymaras votan por el norte. Hay un par de artículos académicos que hemos tenido la oportunidad de discutir con algunos amigos abogados y son metodológicamente pésimamente hechos. O sea, señalan que los pueblos andinos somos conservadores por naturaleza, por la relación del Inca con los curacas, pero sus ejemplos en la metodología que realizan son locales de elección de alcalde, y en los alcaldes en el norte hay alternancia. Hay un prejuicio respecto a nosotros, se lo hemos señalado además, y han acogido esa crítica, porque también hay mucho acarreo. La minería gobierna nuestros territorios, eso viene de la dictadura. La minería gobierna nuestros territorios. Cuando uno entabla diálogo entre las comunidades o representando comunidades y empresas mineras que están en la zona antes de la ley de medio ambiente, imagínense, haciendo y deshaciendo. Y las empresas mineras ofrecen proyectos del Estado. Nosotros le decíamos, pero ¿cómo ofrecen proyectos del Estado si ustedes son empresas? No, ofrecen proyectos core. Y uno les pregunta, bueno, pero ¿cómo si ustedes no son el core, no son el gobierno? Déjennoslo a nosotros. Y resultan los proyectos, se los ganan. La minería y las grandes empresas gobiernan los territorios indígenas, no nos damos cuenta. Y eso viene de la dictadura también. Todavía hay una colonización de la gran empresa respecto del gobierno y también respecto a los saberes académicos. Las universidades también reciben mucho financiamiento del gobierno regional, están ahí un poquito calladitas, hay mucho miedo. Yo les quiero señalar que hay intentos ahora, no solamente por relevar el tema de los informes de la violencia en dictadura. Los niños del Sename tienen otro tanto, y también se plantea una comisión Balich y una comisión Rettig para los niños del Sename. ¿Con qué enfoque de interculturalidad vamos a dar esos nuevos informes? ¿Cuántos niños tenemos en el Sename, en los pueblos originarios? Les aseguro que es una cifra asombrosa y una sola representación, la misma que hay en las cárceles. Y en ese sentido tenemos un desafío de agregar interculturalidad, enfoque intercultural descolonizado al trabajo que realicemos para investigar las violaciones en dictadura y las que se cometieron